Hola, ¿qué tal? Hoy Emprende dedica una edición especial a las medidas anunciadas este viernes por el Gobierno. Para ello contamos con la presencia de una representante de la Asociación de Trabajadores Autónomos, una periodista especializada en emprendimiento, un emprendedor, como no podía ser de otra forma, y el director de un máster de emprendedores. Empezamos. Varios emprendedores nos hablarán de cómo financiaron sus negocios al iniciar su aventura. Si tienes una buena idea, Emprende puede ser un buen lugar para contarla. Ha llegado la hora de montar tu empresa. Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, emprendedor y escritor, nos cuenta cómo hacerlo. La vicepresidenta del Gobierno anunció este viernes que se van a poner en marcha varias medidas para mejorar nuestra economía. Alguna de ellas tiene relación directa con el emprendimiento. Para hablar de ello está con nosotros Rosario Moreno Opo, vicesecretaria general de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Rosario es abogada y desde que comenzó su andadura profesional siempre ha estado vinculada a la pequeña empresa y al mundo del autónomo. Gracias por acompañarnos, Rosario. Hola, gracias a ustedes. ¿Podemos considerar que las medidas anunciadas ayer son suficientes? Yo creo que no son suficientes. Algunas responden a reivindicaciones nuestras, pero en todo caso ya no serán conocidas, puesto que ya sabíamos de ellas con anterioridad. Entonces, ¿satisfechos o insatisfechos? Yo creo que satisfechos, pero con la necesidad de conocer cuándo y, digamos, el contenido más en profundidad de esas medidas. Rosario, ¿se va a apostar por la internacionalización? ¿Se va a facilitar que vengan emprendedores extranjeros? ¿Habrá también incentivos fiscales? ¿Y se va a intensificar la lucha contra la morosidad? ¿Todo esto cómo se va a conseguir? Bueno, pues yo creo que se conseguirá cuando se vaya desarrollando, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para nosotros, sobre todo el tema de la morosidad es una de las principales problemas que venimos sufriendo desde hace tiempo y yo creo que, bueno, pues sobre todo creo que es necesario con un sistema de garantías que finalmente permita que se cumpla ese plazo de morosidad, de esa ley de morosidad que ya lleva tiempo vigente. Lo cierto es que algunos ciudadanos esperaban más de estas medidas. La vicepresidenta del Gobierno, en concreto, Sáez de Santamaría, ha dicho que se aprobará la ley del emprendedor, aunque no dijo cuándo. Aprobaremos la ley de apoyo al emprendedor y medidas para apoyar a la internacionalización. Medidas fiscales de apoyo al emprendedor, como el régimen especial en el IVA, deducciones por inversión de beneficios o aplicación de deducción por actividades de investigación y desarrollo. Nuevas medidas de impulso de la financiación, como las relativas al mercado alternativo de renta fija, apoyo a la iniciativa emprendedora y a la creación de proyectos empresariales, que va también muy unido a los programas de reducción de cargas administrativas, y la regulación de la segunda oportunidad. La agilización de visados y autorizaciones de residencia para emprendedores extranjeros que decidan invertir en España, con inversiones que además contribuyan a la creación de empleo. El apoyo a los emprendedores, que es conseguir que volvamos a tener un espíritu empresarial y que estamos perdiendo en Europa, no solamente en España, hay una tendencia creciente de aversión al riesgo. Cuando uno pregunta a un joven en Europa si quiere crear su propia empresa, solo 1 de cada 3 dice que sí. Si hace esta misma pregunta en China o en Estados Unidos, son 2 de cada 3 o incluso más. Todas estas medidas de simplificación administrativa, de acceso al crédito, de internacionalización, tienen que permitirnos crear más empresas para salir de la crisis. Rosario, ¿qué es lo que le sobra o qué es lo que le falta a las medidas anunciadas por la vicepresidenta? Bueno, yo creo que me voy a incidir más en lo que falta, ¿no? Yo creo que sobre todo es necesario, falta el establecimiento ya de un plazo, ¿no? Y sobre todo de un protocolo, ¿no?, temporal de la implantación de esas medidas, porque a día de hoy esos anuncios, que no se estén desarrollando en el tiempo, pues nos crea mucha incertidumbre, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente eso es lo que añoramos, ¿no?, este plan, es decir, en la implantación, digamos, temporal de estas medidas anunciadas. Además, habrá 10.000 millones de euros para financiar a pymes en diferentes modalidades. ¿Cuáles serían esas modalidades?
No lo conocemos aún, sabemos que se ha firmado un acuerdo con la AEB y con la CECA para, a través del Instituto de Crédito Oficial, financiar, poner a disposición ese crédito, pero a día de hoy tampoco sabemos en concreto a través de qué medidas se va a hacer, si va a ser a través de líneas de financiación avaladas por el Instituto de Crédito Oficial como hasta ahora, y tampoco sabemos, las líneas destinadas a ese emprendimiento, porque claro, el emprendimiento en sí es un conjunto muy grande y también tenemos que ver dónde se va a poner especialmente luz a esa financiación. Muchísimas gracias, Rosario, por acompañarnos y darnos un poco más de luz sobre estas medidas anunciadas por el Gobierno. Lo cierto es que lo que quieren muchos emprendedores es que el pequeño empresario tenga la posibilidad, por ejemplo, de cotizar menos al principio, como mínimo durante 1 o 2 años. En ocasiones la supervivencia del negocio depende de ello. No hay que olvidar que el 85% de las empresas fracasan en los primeros años de vida. Algunos también piensan que eliminar las subvenciones sería una buena opción, porque son ineficaces y casi siempre se las llevan los mismos. Aunque otros muchos están a favor de estas ayudas. Los contrarios a ellas consideran que distraen al emprendedor con trámites engorrosos y distorsionan la competencia. Los emprendedores no suelen estar muy preocupados por la cuestión de despedir personal. Lo que realmente les preocupa es la flexibilidad para contratar profesionales. Y se quejan de que muchas de las medidas son hasta una cierta edad y sexo, como si un varón de 50 o 60 años no tuviese las mismas necesidades y derechos si se decide a montar un negocio. Pero una de sus mayores pesadillas es la financiación. Se trabaja a diario con entidades financieras que cada día imponen cláusulas más abusivas, las líneas de crédito se limitan y son menos flexibles en las negociaciones. El Instituto de Radiotelevisión Española sale hoy a la calle para averiguar qué necesita un emprendedor de las administraciones. Yo creo que el gobierno debería crear planes de financiamiento. Pues necesitamos algún tipo de ayuda económica. También orientando un poco al que lo quiere montar. En mi caso, que me gustaría trabajar en la industria del cine, lo tengo muy negro y más si quitan las subvenciones. Agilidad para instalarse inicialmente y flexibilización más amplia del mercado de trabajo. Pues sobre todo capital para la juventud. Pues más ayuda, la verdad, porque no tenemos ninguna ayuda por ningún lado. Algún tipo de subvención, no sé, apoyos en general. Pues más facilidades, menos burocracia, menos papeleo. Y para hablar de estas medidas, ¿quién mejor que un emprendedor? Y si es con una dilatada experiencia, pues mucho mejor. Es el caso de Miguel Arias, que ha montado varias empresas e invierte en diferentes proyectos empresariales. Gracias por acompañarnos, Miguel. Encantado, ¿qué tal? Miguel Arias, 34 años, es cofundador y responsable de desarrollo de negocio de Imaste. Imaste es la startup líder en Europa en el desarrollo de ferias y eventos virtuales. Pero no todo ha sido un camino de rosas, imagino, hasta llegar aquí, ¿no, Miguel? Imagínate, ¿no? En 10 años nos ha pasado de todo. Hemos pasado de lo más alto a lo más bajo. Y yo creo que la línea entre el éxito y el fracaso es muy fina. Como un ejemplo, en 2008, con la crisis económica, nos afectó de lleno. Tenemos un negocio dedicado a empleo y a eventos presenciales, dos palabras incompatibles en España desde entonces, y pasamos de 35 a 12 empleados en 6 meses. Y de las medidas que se han anunciado, ¿cuáles crees que son las más importantes para un emprendedor? Bueno, esperemos que las medidas anunciadas se lleven a cabo, ¿no? Que no solo se quede en un titular para la prensa. Las dos que más me han gustado de las que he podido ver son la segunda oportunidad empresarial y la otra es el apoyo a la fiscalidad de inversores privados. Vamos a explicar lo de la segunda oportunidad, que creo que es importante. Yo creo que es muy importante que no se penalice el fracaso honrado. Quiero decir que el emprendedor asume muchos riesgos al montar su negocio y es un optimista enfermizo al fin y al cabo, ¿no? Entonces es posible que por mala suerte, por temas de mercado, al final ese negocio no funcione y fracase. Es importante que haya mecanismos que hagan que la responsabilidad sea realmente limitada, que se quede en el proyecto empresarial y no afecte a su vida y pueda luego reponerse. De todas formas, tú que viajas mucho a Estados Unidos, el concepto de fracaso que tenemos en España y el de Estados Unidos es totalmente diferente. Allí, si no has fracasado 2 o 3 veces, no eres nadie. No tiene nada que ver, ¿no? La experiencia de fracasar es fundamental para luego tener más éxito. De hecho, está estudiado que la gente que ha fracasado luego tiene mejores tasas de creación de empresas en el futuro. Y en cuanto a las medidas anunciadas por el Gobierno, ¿crees que se ha quedado corto en algo? ¿En qué? Sí, lo más importante para mí es que realmente no solo sea legislar o anunciar, sino que luego se aplique. Las medidas contra la morosidad llevan ya tiempo en funcionamiento y seguimos sin cobrar de empresas y grandes administraciones. Aparte de todo esto, ¿tú qué le pides a las administraciones, ya sean regionales, nacionales, locales, provinciales?
yo creo que se dejen de hacerse la foto con nosotros y que nos dejen trabajar, ¿no? Que nos permitan hacer las cosas que necesitamos nosotros, que nos creen un apoyo en la inversión, un apoyo en el ecosistema emprendedor y también que nos permitan atraer al talento extranjero. Muchas gracias por tu presencia y por darnos tu punto de vista como emprendedor de éxito y de fracasos que todo has tenido sobre estas medidas anunciadas por el Gobierno, Miguel. Muchas gracias. Y en España hay una media de 18 emprendedores por cada 10.000 habitantes, según datos registrados por asexor.es, desde enero hasta diciembre de 2012. En este periodo la creación de empresas creció un 4% con respecto a 2011. En España se han registrado casi 90.000 nuevos emprendedores. El capital destinado a emprendimiento en 2012 en España fue de 7.680 millones de euros, lo que se traduce en una ratio de capital emprendedor de 163 euros por habitante. La creación de empresas, que aumentó un promedio del 4% en 2012, ha dejado en nuestro país la cifra de casi 87.000 nuevos emprendedores en todo el año. En España hay una media de 18 emprendedores por cada 10.000 habitantes, según datos registrados por Asexor desde enero hasta diciembre de 2012. Después de un aumento medio de la creación de empresas del 4% respecto a 2011, en nuestro país se han registrado hasta 86.818 nuevos emprendedores. Y también nos visita para hablar de estas medidas anunciadas por la vicepresidenta del Gobierno, Montse Mateos, que es periodista del diario Expansión, que ha centrado su actividad profesional en el mundo de los emprendedores. Gracias por acompañarnos, Montse. Muchas gracias a vosotros. Imagino que en tus años de trabajo has escrito miles, por lo menos, de titulares. ¿Cuál sería el titular de lo de este viernes? Bueno, mira, yo creo que esta ley ha pasado de ser la ley de la esperanza a la ley más esperada. Los emprendedores esperaban que esta ley les extendiera una alfombra roja para poder fomentar su espíritu emprendedor y consolidar sus empresas, y parece que la alfombra roja todavía está enrollada y no acaba de estirarse y darles paso. Bien, esperemos que se estire y les dé paso. De las medidas, ¿qué sería lo más destacado para ti? Hombre, a mí me parece interesante el impulso que va a dar el Gobierno para restaurar el crédito, es decir, para restaurar la financiación. Van a firmar un acuerdo con la CECA, con la AEB, y prevé poner a disposición de las pymes 10.000 millones de euros. Yo creo que con eso se logrará dar un impulso. Por cierto, ¿tenemos que decir medidas adoptadas, medidas anunciadas o qué tenemos que decir? ¿Cómo las calificamos? Pues de momento anunciadas. Yo creo que para que se adopten habrá que esperar todavía un poquito. ¿Cuánto calculas tú? Porque en la ley de emprendedores, por ejemplo, se hablaba del primer trimestre de cuando empezó a gobernar. Hombre, algunas de las medidas que se han anunciado dicen que se pondrán en marcha a partir del segundo trimestre. Esperemos que así sea. ¿Y tú crees que las medidas anunciadas son suficientes? Yo echo de menos, dentro del paquete de medidas, algo que fomente de verdad la consolidación de las empresas y sobre todo que no se ponga traba a las edades de los emprendedores. En España tenemos que recordar que tenemos un gran número de parados que superan los 50 años de edad, con muy buenas ideas, y ellos no tienen ningún aliciente para crear empresas como la tienen los jóvenes. Las ayudas para los jóvenes son estupendas, pero yo creo que emprender no tiene edad. Entonces sería más importante incluso que la empresa permanezca a ayudar a que salgan otras. Yo creo que un poco de cada cosa. Es decir, es importante fomentar el espíritu emprendedor, que las ideas se fraguen y se conviertan en una idea de negocio, pero no tan importante como que sean sostenibles en el tiempo. Tenemos que recordar que el mayor índice de caída de las empresas se produce a partir del segundo o del tercer año. Es una lástima que todo el esfuerzo que se ha puesto en el lanzamiento de una idea pues fracase después de este tiempo. Pues muchas gracias por acompañarnos, Montse, y por ese titular de la alfombra que recordaremos durante mucho tiempo. La incertidumbre económica alienta la intención emprendedora. Más de la mitad de los españoles tiene plena confianza en su experiencia, habilidades y conocimientos para la puesta en marcha de un nuevo negocio. Son algunas de las conclusiones que se extraen del Global Entrepreneurship Monitor de 2012. Se trata del observatorio sobre emprendimiento más importante del mundo. El informe recoge que en España más de la mitad de los negocios son iniciativas orientadas al consumo, una cuarta parte son servicios a otras empresas y el resto son industriales y sector primario. En cuanto a la exportación, aumenta en más de 3 puntos la proporción de actividades que exportan más del 75% de su producción. La tasa de actividad emprendedora sigue siendo superior en el caso de los hombres que en el de las mujeres. Por edades son los jóvenes de entre 18 y 35 años los más lanzados. Otro aspecto importante es la financiación. Las cantidades medias que aportan los inversores informales, familia y allegados, es de 6.000 euros.
Y el mundo de la educación y la docencia no podía faltar en este análisis de lo anunciado por el Gobierno. Para ello contamos con Francisco José Blanco, que es vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Máster para Emprendedores. Gracias por tu presencia. Gracias, encantado. ¿Podemos darnos por satisfecho con lo anunciado por el Gobierno? Bueno, lo anunciado por el Gobierno son intenciones. Dentro de estas intenciones vamos a ver en qué se concretan al final. ¿Qué cambiarías o añadirías del anunciado? Yo hubiera hecho ya un anuncio ya completo de todas las medidas y no anunciar que vamos a anunciar cosas. Es decir, que hubiera aprovechado y hubiera roto un poco la tradición que hay siempre en los consejos de gobierno de anunciar las cosas y luego 2 o 3 días después concretarlas para haberlas concretado ya, porque llevamos bastante tiempo esperando las medidas para los emprendedores. ¿Y qué parte crees tú que debe tener la formación en todo este conglomerado? Es decir, porque imagino que habrá que formar también a los emprendedores. Sí, yo creo que sí. La formación es fundamental porque ser emprendedor se aprende y para aprenderlo hay 2 fórmulas, a través de la formación y a través de la práctica, ¿no? La gente piensa que ser emprendedor es que me cojo y me lanzo a la piscina, pero para lanzarse a la piscina incluso pues hay que practicar, ¿no? Entonces, esta práctica y esta formación lo que hace es evitar el fracaso y, por tanto, acercar a la gente a tener el éxito. Estás hablando de lanzarse a la piscina, con lo cual tenemos que garantizarnos primero de que sabemos nadar y luego de que hay agua. Claro, y saber que hay piscina y trampolín, que hay gente que se lanza a la piscina y incluso ignora esto, ¿no? Entonces, la formación lo que hace es a las personas evitar errores, ¿no? Y al evitar errores y saber dónde están, qué es lo que tienen que hacer, ver a otros también, que es interesante. De esta forma evitamos que fracasen, porque una cosa es crear emprendedores, ayudarles a que se lancen, y otra cosa es que tengan éxito. Y estas tasas de éxito tiene mucho que ver la formación y sobre todo la práctica desde las edades tempranas. ¿Por qué no tenemos cultura emprendedora en España? Bueno, tenemos poca cultura emprendedora. Nuestro personaje literario más fundamental es Don Quijote, que era un emprendedor que fracasó y que todo el mundo se reía de él en su pueblo. Es decir, que en otras culturas anglosajonas, esto es muy conocido, tienen una cultura emprendedora mucho mayor y un respeto, sobre todo, para aquellos que son capaces de asumir riesgos. Muchas gracias, Francisco José, por tu presencia y por darnos ese punto también, desde ese punto de vista, desde el lado de la docencia, que es muy importante. Y no solo el Gobierno de España tiene responsabilidad a la hora de ayudar en la creación de empleo, también las comunidades autónomas tienen su parte de responsabilidad, como muestra un botón. Cantabria lideró el año pasado la creación de empresas y esa línea el Gobierno la quiere consolidar con el proyecto Emprendedores 2013. La convocatoria gira sobre 3 ejes, la formación, el asesoramiento y la financiación. En total alcanza los 400.000 euros. Apoyar a la gente creativa y con empuje y hacerlo a través de medidas concretas, fáciles de acceder a ellas, en el que tendrán acompañamiento en esos 36 primeros meses. Se intenta apoyar a emprendedores vinculados con los sectores emergentes y dinámicos en una política del Gobierno en la que quiere involucrar a todas las consejerías. Y hoy nos acompaña Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, autor del libro Ha llegado la hora de montar tu empresa, y también de otro que es Si puedes. Acaba de publicar este segundo. Además, es emprendedor. En su recorrido profesional ha montado más de una empresa. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Un placer. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentra un emprendedor cuando quiere montar su empresa? Yo creo que muchos problemas distintos, pero hay uno que es fundamental hoy en día, que es la motivación. Hay mucha gente que yo creo que está un poco aislada de este ambiente de crisis y que realmente tiene poca motivación para buscar su proyecto vital y buscar y labrar su propio camino. En el libro Ha llegado la hora de montar tu empresa, hablabas un poco de cómo se hacen todos los trámites. Sin embargo, en Si puedes es algo diferente, ¿no? Sí, efectivamente es motivacional, es la manera de decirle a los emprendedores, no solo a las personas emprendedoras que quieran montar empresas, sino al emprendedor como concepto universal, es decir, a cualquier persona que tenga un proyecto vital que puede estar lejos del mundo empresarial, que hay maneras de hacerlo y que hay que abstraerse un poco de esa política de la queja y de esa queja constante que muchas veces es tan española. Porque además parece que siempre estamos esperando la subvención. Sí, estamos esperando la subvención, la ayuda, la queja constante. Permítame un comentario. Durante los años que ha habido un buen momento económico, estábamos pendientes de si el vecino tenía un coche más nuevo que el nuestro y no fuimos felices. En el momento que estamos ahora, en el que las circunstancias económicas son más complejas y más complicadas, tampoco lo somos. Yo creo que hay que intentar disfrutar del camino tanto en uno y en otro momento. Hay que abstraerse y hay que intentar ser emprendedor y labrar uno su propio destino. Alejandro, tú eres un emprendedor exitoso, eso está claro, pero también has tenido algún fracaso.
Yo creo que es parte del juego. Yo he montado desde el año 98 más de 12 compañías. En algunas he tenido, yo creo que éxitos y soy un privilegiado en el aspecto económico y en el aspecto social. Ahora bien, en otras he tenido rotundos fracasos. Hubo un caso en el que, montando una compañía de biotecnología, después de un año de trabajo y una inversión ingente de dinero, nos encontramos como semanas antes de salir al mercado, hubo un cambio legislativo que prohibía nuestra actividad en España. Esos son fracasos que a uno le marcan mucho en el futuro. En cualquier caso, a quien fracasa aquí en España se le pone la cruz y se acabó. Y sin embargo en América esto no ocurre, sino todo lo contrario, es un valor añadido. No solo pasa en España, sino también en otros países como Grecia, como Irlanda, como el propio Italia. La realidad es que en España, si uno se equivoca, más si llevaba financiación bancaria detrás, cuando vuelve a pasar por la sucursal bancaria, el director de la misma le ve desde fuera y le baja la cortinilla y cierra con llave. Está mal visto el fracaso, es un estigma y efectivamente en otros mercados no es algo tan evidente. Sin embargo, el dueño de Zara, por ejemplo, la primera tienda la cerró. Bueno, es que si a cada emprendedor que fracasa en un proyecto no le animamos a continuar adelante, probablemente no tendríamos hoy ninguna de las empresas que cotizan en el IBEX 35. Y para eso es importante, imagino, un plan de empresa que muchos emprendedores no saben ni qué es ni para qué sirve. Hay un problema con el plan de empresa y es que los emprendedores lo ven como la manera de acudir a un inversor privado para pedir financiación y efectivamente sirve para eso, pero para mí un business plan o plan de empresa es sobre todo un ejercicio intelectual que nos anima a testear nuestro propio proyecto, a estresarlo y a averiguar si de alguna manera es viable en circunstancias adversas. Que además el plan de empresa lo que debe hacer es seguir un camino, pero imagino que en un momento dado podrás variar. Es absolutamente necesario. Ha habido grandes compañías que hoy todos conocemos que empezaron con proyectos, con productos y con una venta de servicios que no tienen nada que ver de lo que son ahora. El mundo de la empresa no es más que adaptarse a los tiempos, adaptarse a las novedades, ir innovando y ir cambiando. Hay una compañía que todos conocemos como Codorniu que se creó en el año 1550. En ese recorrido hay que variar 1000 veces. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos y suerte con Si Puedes, porque seguro que la tendrás, igual que ocurría con Ha llegado la hora de montar tu empresa. Y si tienes una idea, debes difundirla con el fin de llegar a posibles inversores. Para ello hay que expresar esa idea con claridad en tan solo 30 o 40 segundos. Por ejemplo, es para abrir boca. Si te resulta interesante o si tú resultas interesante lo que cuentas, luego querrán saber más. Hola, me llamo Francisco José Magallón Barreiro y nuestra empresa es FMB Design. Nuestro producto va dirigido a todas las empresas, grandes y pequeñas, haciendo un especial hincapié en emprendedores como nosotros. Nace por el deseo de innovar. Nuestro principal recurso es nuestro know-how, el saber hacer. Tras varios años trabajando para nosotros, nos hemos dado cuenta que podemos aportar un punto de vista diferente. Además, FMB Design quiere apoyar nuevos proyectos emprendedores como el nuestro. Para ello hemos creado el Pack Emprende, una solución práctica y económica para lanzar tu negocio al mercado. Entra en la web y crea tu pack. Nosotros empezamos como un spin-off del CEIT, nos constituimos en septiembre de 2008 y nacemos como un proyecto de investigación interno del CEIT que va cogiendo forma, va cogiendo un grado de desarrollo importante, vemos que puede ser exportable al mercado y nos lanzamos a la aventura. Pues a falta de financiación pues nos hemos tenido que adaptar, a falta de recursos nos hemos tenido que adaptar. De momento hemos sobrevivido y esperamos empezar a crecer en breve. Inicialmente hicimos una financiación por crowdfunding, bueno, amigos, familiares y bueno, ahora ya gracias a Dios pues contamos con proyectos grandes que nos permiten salir el día a día. Al principio empezamos con recursos propios, cuando hemos dado un salto más grande sí que hemos requerido más inversión. Sí que hemos necesitado financiación ajena y propia. Sí, hemos tenido que hablar con distintos inversores para llevar a cabo adelante el proyecto. Hablar de Steve Jobs es hablar de uno de los grandes emprendedores del siglo XX. Es la figura clave en el emprendimiento innovador radical en el mundo de la informática. Tiene una trayectoria muy amplia, pero yo creo que para resumir su vida y su trabajo, básicamente destacar tres cosas. La primera es que es el gran innovador de la informática desde el punto de vista de la usabilidad.
Apple y Macintosh son un claro ejemplo de ello. La segunda es que tuvo problemas con la empresa y fue capaz de reinventarse y desarrollar Pixar, que es la gran empresa de los dibujos de animación. Y la tercera es que a pesar de sus problemas también supo ver la posibilidad de la telefonía móvil y trabajar y desarrollar el nuevo iMac. También nos visita hoy Ángeles Caballero, que es periodista económica especializada en emprendedores. Trabaja en El Economista, donde ha publicado infinidad de artículos y reportajes sobre el tema. Muchas gracias por acompañarnos, Ángeles. Gracias a ti. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención de un emprendedor? Pues me llama la atención y sobre todo me gusta su constancia, porque en todas las entrevistas que hemos hecho en El Economista así nos consta cómo son muy tercos y cómo sacan adelante un proyecto a pesar de las dificultades y de que estamos en un país donde la mayor parte de los universitarios, creo que es como un 70%, quieren opositar o trabajar por cuenta ajena. Cítanos el ejemplo de un emprendedor que te haya llegado a ti al corazón. Pues es muy complicado poder escoger a uno. Lo que sí es cierto es que los que más me gustan son los que te cuentan que han fracasado una y otra vez y que a pesar de todo y a pesar de lo penalizado que está en este país el fracaso, siguen adelante y no se rinden. Y al final salen. Sí, muchos de ellos. Sería una de las características de un emprendedor, la perseverancia, pero hay más. Sí, bueno, y sobre todo el hecho de no quedarse solo en el proyecto. Al final no todos somos licenciados en económicas ni en empresariales, no hace falta tener un conocimiento exhaustivo de cómo se monta una empresa, hay un montón de gente que puede ayudarte. ¿Y sus principales dificultades cuáles serían? Pues yo creo que con o sin crisis siempre ha sido la financiación una de las principales trabas, y luego que estamos en un país que, a pesar de ser la 12ª economía del mundo, ocupa un puesto bastante bajo en cuanto a las posibilidades y a las facilidades que ponemos a los emprendedores. Hay muchas trabas y hay muchos costes que penalizan al emprendedor, aun sin haber empezado a facturar ni a generar ingresos. Además, un emprendedor es un empresario, sí, sea de un empleado de sí mismo o de 50. Y eso tiene mala imagen a veces. Sí, es que yo creo que hay un problema. Al final, el emprendedor es también empresario. Lo que pasa es que la figura del empresario la tenemos un poco demonizada, y ahora, y sobre todo con todo el tema de la gestación de la ley de emprendedores por parte del gobierno, parece que el emprendedor ahora tiene una imagen como muy moderna y muy valiente, pero no deja de ser un empresario como cualquier otro. Y aparte de las dificultades que citabas, la burocracia también es importante. Sí, hay muchísima burocracia. Sí es cierto que se han hecho avances, tema de ventanilla única, pero hay determinadas cosas por las que hay que pasar: la visita al notario, al registro mercantil, etcétera. Muchas gracias por acompañarnos, Ángeles. Gracias a ti. WhatsApp es una de las aplicaciones más conocidas que hay ahora mismo en la telefonía móvil, pero le ha salido alguna competencia, como una compañía española que además es gratuita, Spot Bros. Conciben el mundo como una gran red social, y esa idea fue la que llevó a Fernando Calvo y sus socios a crear Spot Bros. Hace muy pocos meses que han lanzado esta app de mensajería instantánea, que ofrece mucho más que chatear. Aquí se combina la geolocalización y las redes sociales para ofrecer algo nuevo a la hora de comunicarnos. Estamos en un sector donde hay una competencia muy grande, ¿no? Donde viene gente y está gente muy asentada ya, como WhatsApp o como Line, que ya tienen millones y millones de usuarios y que tienen además, bueno, pues un apoyo financiero detrás muy importante. Nosotros vimos las dos cosas. Vimos que las aplicaciones de mensajería tradicional no cubrían todas las necesidades que tenían los usuarios, y por eso desarrollamos esas nuevas funcionalidades más sociales, y por otro lado vimos que tenían un hándicap en seguridad que nos gustaría solucionar. Las conversaciones son seguras, las ciframos con AES 256 bits, que, para que te hagas una idea, es el cifrado que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para los documentos top secret. Es una aplicación de mensajería muy sofisticada, pero fácil de usar. Por ejemplo, podemos crear chats públicos llamados spots, compartir webs personalizadas o lanzar un shout, un grito, para interactuar con aquellos que estén más cerca, muy útil en caso de emergencia. Les ha sorprendido cómo usan su aplicación en tiempos de crisis los más de 1 millón de usuarios que ya se la han descargado. Quieren seguir creciendo con ellos, adaptándose a sus gustos y necesidades. A futuro lo que vas a poder hacer también va a ser interactuar con tus marcas o con tus tiendas favoritas. Va a ser un nuevo canal de comunicación entre las marcas que a ti te interesen y los clientes. La idea de redefinir la mensajería instantánea hacia un concepto más social es lo que mueve a este equipo a seguir creyendo en este proyecto, que aún tiene mucho que decir en el mundo de las apps.
Si el emprendimiento tuviese otro nombre, es posible que se llamase Rodolfo. Y si la financiación tuviese apellidos, quizás sería Carpentier. Carpentier ha escrito cosas tan simples y sensatas como Internet puede salvar tu empresa o hundirla. Este es su libro. La semana que viene nos visitará, hablaremos de su libro y sobre todo de cómo lograr financiación para nuestros proyectos, cómo evitar riesgos innecesarios y cómo enfrentarnos al mercado a la hora de emprender. Hasta entonces, gracias por estar con nosotros. Os esperamos aquí, a la misma hora.